Hola doctor, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlo. Es Y, que te veía, hablaba, pero no le escuchaba, pero creo que era mi dispositivo. ok, Bueno, buenas noches, damas y caballeros. ok, muy buenas noches a todos. Pues ya estamos acá listos para empezar, Nancy. Dimos ahí unos 5 minutitos de tiempo para que se incorporaran las personas que aún faltaban, pero creo que por respeto a los que están puntual, pues empezamos de una vez. Y este es nuestro último día de tema teórico para ya iniciar pues el fin de semana, pues la parte práctica como acordamos. Sí, Em, correcto, doctor. Solo justo eso le iba a preguntar antes de iniciar para enviarles a ellos el mensaje. El día domingo, como le había comentado, un par de compañeros de los que estaban para acá, para la Antigua, van a llegar a San José Pinula. Y me preguntaban en qué horario sería la clase. Yo creo que ya están por acá para que escuchen, pero si no, igual yo se los mando en un mensajito. Perfecto, pues para poder hacer, de hecho van a hacer una secuencia de ejercicios que incluye la ventilación con mascarilla, la colocación de cánula de mayo, la colocación de cánula nasofaringea, vamos a hacer dispositivo suprarlótico y intubación orotraqueal, ventilación con mascarilla también y bolsa de ventilación manual. Entonces, la idea es que pues vayan rotando en las diferentes estaciones y para que, como son poquitos, pues no hay tanto problema con que empecemos a las 9, pienso yo, para que les dé tiempo de llegar y desayunados y todo, para no hacerlos madrugar tanto tampoco. Entonces, yo creo que podemos empezar a las 9 y más o menos vamos a ir concluyendo alrededor de las 11:30, 12. Entonces, para que se tomen ese tiempo no sé si, Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. va. Entonces ya con esta información dada vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Em, Hoy pues vamos a dar conclusión justamente con la parte más importante del curso, que es puramente ya el manejo de la vía aérea o como le podemos llamar también la instrumentación para el manejo de la vía aérea. Tal vez una de las cosas interesantes de esto es que precisamente la idea que se tiene con este tipo de situaciones es que nosotros veamos que existen diferentes estrategias para nosotros poder de alguna manera pues mejorar o accesar la vía aérea del paciente sin importar si es una vía aérea pues difícil, ¿verdad? O sea, por supuesto, entre más difícil es, más complicada es la situación y va a requerir de alguna atención especial, ¿verdad? Incluso hay aparatos como fibroscopios, hay videolaringoscopios, hay otra serie de dispositivos que van a hacer que sea, digamos, como un poquito más fácil el poder hacer una intubación. No obstante, la intención de esto, pues no es precisamente que nosotros aprendamos a hacer el uso de todos esos dispositivos porque no se tienen. Es demasiado oneroso poder tener, por ejemplo, un videolaringoscopio, anda alrededor de 50,000 quetzales ahorita, y entonces, y no digamos pues un fibroscopio y todo eso que son para intubaciones realmente complicadas. También recordemos que el abordaje de una vía aérea que es demasiado difícil, pues ya incluye intervención quirúrgica, como son las estrategias que mencionamos en la clase anterior, donde habíamos mencionado que se podía hacer una punción cricotiroidea, una traqueostomía, ¿va? Y etcétera, ¿verdad? Entonces, esas estrategias que son avanzadísimas y requieren habilidades y destrezas quirúrgicas, pues no las vamos a mencionar, pero sí nos vamos a ver, por ejemplo, los principales supraglóticos que para fines prácticos vamos a hablar de la mascarilla laringea normal o tradicional y la mascarilla que se conoce como iGel o iGel, y vamos a hablar del estilete luminoso y puramente lo que es la intubación endotraqueal. Entonces, para dar inicio a esto, pues vamos a empezar recordando cosas que hicimos en la última clase, que desde ahí pues empezamos nosotros con la parte del manejo de la vía aérea. Recordemos que hay métodos no manuales para mantener la vía aérea. Entonces recordemos que habíamos hablado de métodos manuales y métodos no manuales. En los métodos no manuales, pues también mencionamos que existían unos métodos que se llamaban básicos, ¿va? Digamos que no necesitaban mayor cosa que nuestra
que un par de canulitas y cosas ahí. Entonces vamos a hablar de esos métodos que son no manuales. Aparte están los métodos manuales que, como si ustedes recuerdan, hablamos de la apertura específicamente de la vía aérea a través de las maniobras de frente mentón, tracción mandibular o elevación mentoniana, ¿va? Que son prácticamente las tres técnicas que hablamos la clase pasada y que son específicamente diseñadas para poder, digamos, hacer con nuestras manos algún manejo inicial de la vía aérea. A partir de ahí, pues ya todo lo que vamos a ver es instrumental. Esto también lo mencionamos en la clase anterior, pero quise volverlos a tratar para que nosotros veamos algunas condiciones específicas y muy puntuales de la técnica para poder colocarlas. Entonces, recordemos entonces que en este caso vamos a hablar de métodos que son de característica mecánica, pero básica, ¿va? Y en este caso, pues vamos a hablar de la cánula orofaringe y la nasofaringe. Luego, pues están los mecánicos avanzados, entre esos, pues el combitubo, el obturador esofágico y algunas variaciones de él, la máscara laringia, la máscara Eiger y el tubo orotraqueal. Básicamente, en el curso vamos a trabajar a partir de lo que es la máscara laringia, el Eiger y el tubo orotraqueal. Aquí también podemos incluir, pues, la técnica de intubación endotraqueal utilizando un estilete luminoso. Y los quirúrgicos, como les mencionaba, la punción percutánea de la tráquea, la cricotiroidectomía y la traqueostomía, que son métodos invasivos que en este caso pues no vamos a platicar mucho de ellos, de hecho nada, porque son parte, digamos, de otro curso que son prácticamente métodos quirúrgicos de manejo de la vía aérea. Bueno, recordando entonces componentes de la clase anterior, recordemos lo de la cánula orofaringia, que ya dijimos que era la variante más utilizada de la cánula, esta va a estar, digamos, hay varios tipos. Hay una que se llama de Gudel y otra que se conoce como cánula de Mayo. Entonces, la diferencia de unas es que una tiene un agujero en el centro que permite, tiene un canal que permite aspiración de secreciones y la otra tiene dos canales laterales que permite a través de esos canales, pues, hacer pasar alguna sonda o algún dispositivo para succión, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre que la cánula pues se debe de colocar de una forma al revés, ¿va? Se logra, se va deslizando ligeramente y posteriormente pues se gira hasta pues dejarla en su lugar. Y para eso pues también yo necesito considerar el tamaño. También lo mencionamos en la clase anterior y por eso voy a ir un poco rápido con esta parte, en el que dijimos que el tamaño pues va a depender del tipo paciente también, el tamaño del paciente, ¿verdad? Entonces va desde la triple cero hasta la número 5 y que el tamaño se determinaba precisamente seleccionándolo a través de lo que va desde la comisura del paciente hasta el ángulo mandibular del mismo. Entonces, en esta parte se coloca la parte delantera de la cánula acá, al nivel de la comisura labial, y se hace medir hasta lo que es el ángulo de la mandíbula para saber exactamente si la cánula tiene el tamaño adecuado o no para este paciente. Luego, pues mencionábamos la técnica de inserción, dijimos que se colocaba de esta forma como ustedes están viendo y posteriormente se giraba para poder hacerla llegar. Entonces vamos a ver este video aquí. Les conseguí este video que me pareció muy bueno para que ustedes puedan ilustrar este procedimiento, que es una de las cosas que sí vamos a hacer en el taller práctico. Bueno, lo primero que hay que hacer es medir el tamaño de la cánula y siempre lo haremos desde la inserción mandibular en el cráneo, que está a la par del tímpano, hasta la comisura de los labios, de manera que sobresalga. Si la cánula una vez puesta va a quedar de esta manera, con la parte de aquí más gorda fuera de la boca y esta en la garganta, habrá que medirla al revés. Entonces, esta, por ejemplo, que no es de su tamaño, si colocamos este extremo junto al tímpano y este otro vemos que no sobresale de la boca, esta cánula será pequeña. Y si la colocásemos no llegaría a apartar la lengua y no respiraría. Esta otra, en cambio, vemos que sobresale, entonces sería de su tamaño. Para colocarla tendremos que abrir la boca
Y repetimos, si la cánula va a quedar de esta manera, habría que introducirla al revés, introduciéndola hasta el fondo y una vez haya superado la barrera de la campanilla, giraríamos y quedaría colocada. Abrimos la boca, metemos la cánula y la giramos. Ahí está. Puede respirar. Perfecto. Para retirarla, simplemente la extraemos. Ok. Este video, si se dieron cuenta, pues básicamente es para que ustedes vean cómo se hace la medición. Importante es recordar que estas cánulas no se pueden poner en un paciente que está consciente, ¿verdad? Esta no abole el reflejo nauseoso, entonces si yo vengo y trato de ponerle eso a un paciente consciente, el paciente no lo tolera, va a empezar a pelear con uno y va a querérsela quitar o incluso pues va a poder a ponerse a vomitar. Luego pues hablábamos de la cánula nasofaringea que tiene el mismo principio, ¿verdad? Solo que en este caso el ingreso de la cánula va a ser a través de la nariz, ¿verdad? Entonces esto pues también tenemos que estarlo observando para verificar pues el reflejo de tos, ¿verdad? Entonces en este caso pues lo más importante es que este tipo de dispositivo sí abole o sí se puede colocar, digámoslo así, en pacientes que están conscientes, como van a ver ustedes en un video que tengo inserto aquí también. Este ejercicio pues lo hemos hecho ya en algunos repetidas ocasiones allá en Mediogar, precisamente para que vean cómo es que se coloca una cánula de este tipo. Entonces, tiene, digamos, algunas importantes consideraciones la cánula que ya las mencionamos en la clase anterior, pero lo más importante de esto es que como la cánula tiene un diámetro relativamente pequeño porque ingresa por la nariz, a la hora que yo quiera hacer pues una aspiración de secreciones, pues se dificulta muchas veces porque el tubo de la sonda de aspirar, pues no puede pasar a veces fácilmente a través de la cánula. Sin embargo, pues es un otro método alternativo para pues aperturar vía aérea. Recordemos que estos métodos no son para ventilar, ¿va? Sino que son solo para facilitar que no haya obstrucción por la lengua y que de cierta forma pues me facilite a mí ventilar a un paciente con una máscara y una bolsa de ventilación manual, ¿va? No sustituyen una vía avanzada ni un dispositivo ya para ventilación, ¿va? O sea, es incorrecto, si ustedes quieren verlo así, que yo en una cánula de estas vaya a colocar, digamos, una parte del conector del tubo metido ahí en el agujerito y que yo quiera ventilar al paciente por ahí, eso no se hace. O sea, sí puede existir que yo coloque un tubo nasotraqueal, o sea, en lugar de llegar hasta la cánula nasofaringea, sea hasta la tráquea, y en ese caso, pues yo sí puedo ventilar a un paciente con esto. Pero en este caso específico, yo no estoy metiendo un tubo nasotraqueal, sino estoy colocando una cánula nasofaringea, es decir, va a llegar hasta la faringe, y por lo tanto yo no puedo ventilar a un paciente invasivamente con este dispositivo, sino que solo me va a ayudar a que no haya obstrucción de vía aérea y que de alguna manera pues yo pueda tener un mejor acceso para la ventilación de mi paciente utilizando la bolsa de ventilación manual y la mascarilla o un dispositivo para la colocación para la distribución de oxígeno, como los que mencionamos también en la clase anterior. Bueno, esta es un estudiante de nosotros en Medio Hogar en el que se está haciendo la práctica de colocación de la cánula. Si ustedes ven, ella misma se la va a colocar. Entonces, quiero que vean el video para que ustedes vean cómo funciona, ¿va? La cánula, pues obviamente tiene que estar lubricada, ¿va? Entonces está lubricada con lubricante a base de agua, ¿va? El famoso Calle, y pues se coloca la cánula. Finalmente queda de esta forma. Aunque este conector esté afuera, este conector no me permite colocar ahí un ambú, ¿va? Y ventilar a través de eso con un ambú, pero sí me permite a mí colocar la mascarilla con bolsa de ventilación manual y de alguna forma pues ventilar. Entonces, esta es entonces la forma correcta de colocación de una cánula nasofaringea. Eso que hizo ella al final no es que haya reflejo nauseoso, sino que por su procedimiento, pues eruptó a ustedes, pero realmente no ocasionó reflejo nauseoso ni nada por el estilo. Entonces, esta es la forma entonces de cómo se coloca una cánula nasofaringea. Vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno,
Luego, pues habíamos hablado de la famosa ventilación con mascarilla facial. Recordemos que dijimos que esto era a través de la técnica CE. Entonces aquí les puse nuevamente las características de la mascarilla. Tal vez algo que no había mencionado, se me fue un poco, pero que podemos hablar ahora, es justamente que, permítanme, un momento, que la mascarilla, si ustedes observan acá en ella, en esto tiene estos dispositivos que ustedes ven acá. Ahora, tal vez vamos a hablar de esta mascarilla específicamente, de este tipo de mascarilla, porque hay otros tipos, ¿verdad? Pero estas son para mí las mejores que hay, porque estas tienen esta parte de acá que es un como colchón inflable que me favorece a mí hacer un sello, ¿va? Si ustedes se dan cuenta que está la válvula con la que yo puedo inflar y desinflar este colchón. Este colchón inflable pues me permite a mí hacer un mejor sello con la cara del paciente y acá pues yo ya puedo conectar, digamos, mi bolsa de ventilación manual para ventilar. Ahora, estas cosas que ustedes ven acá son los puntos de anclaje del arnés. ¿Esto qué quiere decir? Que estas mascarillas se pueden colocar con un arnés y dejar ahí pues a través de unos cinturones de sujeción, un arnés, ¿verdad? Colocada la mascarilla mientras que yo estoy ventilando, ¿verdad? Entonces con una mano agarro mi máscara perfectamente y con la otra pues estoy ventilando y no necesito hacer tanta presión porque el arnés me permite a mí pues dejar la mascarilla puesta ahí sin que yo use tanto la mano. Créanme que después de un buen rato, unos 10 minutos de estar uno con esta posición de CE, la mano empieza a doler mucho, ¿va? Entonces de ahí viene la importancia de este dispositivo que tiene para colocar el arnés, ¿va? ¿Sí? Bueno, recordemos que para ventilar con una mascarilla, pues hay que colocar al paciente en posición de olfateo y eso es básicamente para alinear los ejes esofágico, faringio y laringio, ¿va? Entonces, con la intención de que yo lo que quiero hacer es alinear que sea para que sea más fácil y directa mi apertura y mi entrada hacia la vía aérea, ¿va? Entonces, esta es la forma correcta de ventilar a un paciente o sea, que no tiene trauma cervical, recordemos, ¿va? Para que entre el aire de una forma adecuada, ¿va? Siempre que nosotros vamos a ventilar a un paciente mientras lo colocamos, mientras ponemos una cánula, sí vale la pena mucho la parte de la preoxigenación. O sea, cuando yo voy a hacer una invasión a la vía aérea, ¿va? O sea, si yo voy a meter ya un dispositivo más avanzado como los supraglóticos o como un tubo endotraqueal, pues es muy recomendable que yo preoxigene a mi paciente. ¿Y eso qué significa? Que yo con mi mascarilla, siempre mi técnica CE, pues estoy oxigenando al paciente, le estoy pasando oxígeno. Antes de hacer el intento de poner un dispositivo, de hacer el intento de hacer una laringoscopía, pues yo estoy usando este procedimiento para facilitar pues la ventilación asistida con mi paciente, ya sea con la mascarilla o en su efecto pues con cualquier supraglótico, con un tubo endotraqueal y la bolsa de ventilación manual, pero previo a eso pues oxigeno a mi paciente. El escenario puede ser variado, o sea, si yo estoy en una atención prehospitalaria, estoy tirado ahí en un área, pues yo pues obviamente puedo lograr facilitar la ventilación de mi paciente, pues colocándome detrás de él, incluso puede ser en el mismo piso, ¿verdad? Para poder, digamos, ventilar. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden estar ante una parada cardíaca y en el hogar, ¿verdad? Y si yo tengo el dispositivo en el hogar, pues estoy ventilando por este lado y la otra persona que puede estar asistiendo o estar dirigiendo, pues estaría haciendo la resucitación cardiopulmonar y yo por este lado, pues estoy ventilando, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque entonces me facilita a mí de mejor manera, pues si ya lo hago en dos personas, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, la técnica C es muy importante para que haya una buena entrada de aire y recordemos que la bolsa de ventilación manual también se le puede colocar oxígeno, ¿va? Que esto debe estar alrededor de 12 litros por minuto, pues puede estar hasta 15 para favorecer un buen aporte de oxígeno con la bolsa de ventilación manual. Bueno, en esta otra, vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en este vamos a hablar del manejo básico de la vía aérea, enfocado a los dispositivos de apertura de la misma. Así que te invito al set de simulación para enseñarte los procesos e intervenciones a realizar con los diferentes dispositivos. La primera forma de apertura de la vía aérea es la manual. En pacientes sin sospecha
o confirmación de lesión cervical, la extensión del cuello es adecuada. Esto debido a que la lengua y la epiglotis son estructuras que pueden causar obstrucción de la vía aérea superior. Sin embargo, en pacientes que tengan una lesión cervical sospechada o demostrada, entonces tendremos que hacer una apertura manual de subluxación mandibular. En este caso, colocamos las manos sobre los maxilares y los dedos sobre el reborde de la mandíbula. Hacemos un movimiento hacia arriba y hacia abajo para apertura de la misma. Posterior a esto tenemos los métodos mecánicos. Podemos usar cánulas orofaringias, como la de Berman, que tiene las aperturas por los costados, o también las cánulas orofaringias tipo Guedel, que tienen la apertura por en medio de la misma. Cualquiera de las dos es similar o igual en su selección. Vamos a tomar una de Guedel y ver si esta le queda, midiendo del lóbulo de la oreja a la comisura labial, y nos queda bien. No tendría caso poner ni una muy grande porque va a obstruir la vía aérea, la misma cánula, ni una muy pequeña porque no cumpliría con la función. Así que en este caso seleccionamos correctamente y la forma correcta es con la punta o orificio hacia la región del paladar duro en 180 grados de giro, colocándola en posición anatómica. Para su retiro sería así, en esta forma de posición anatómica. Esto es en pacientes que estén inconscientes y que por lo tanto vayan a tolerar este estímulo doloroso más importante. En pacientes semiconscientes, que inclusive puedan tener reflejo tusígeno, las cánulas nasofaringias son otra opción para apertura de la vía aérea superior. En este caso, la colocación será como a continuación lo voy a mencionar, y la selección será muy similar a lo previo, pero ahora del lóbulo de la oreja a la nariz. En este caso es muy grande para este paciente, tomaremos una más pequeña, aquí está, es de buen tamaño, seleccionamos el orificio de mayor calibre, lubricamos, esto es muy importante, lubricamos, en este caso lo haré con uno especial, con un lubricante especial para maniquís, se puede hacer con un gel base de agua, si tiene un anestésico tópico es mejor, o inclusive un vasoconstrictor para que disminuya el riesgo de epistaxis. Es muy importante que la punta no toque o no lesione el tabique, debido a que ahí se encuentra el plexo de Hasselbalch, un plexo venoso que puede tener alto riesgo de sangrado. Se coloca de esta forma a 90 grados en relación al paciente y con movimientos circulares y suaves pero firmes comenzamos a avanzar. Si en algún momento vemos que mi paciente tiene dificultad para pasar la sonda o esta cánula, pues retrocedemos y volvemos a avanzar hasta el fondo. Esto va a permitir que se abra la vía aérea y que en el caso que se requiera presión positiva pueda tener una mejor ventilación, o en el caso de ponerle algún dispositivo básico de oxígeno como una mascarilla o mascarilla bolsa reservorio, también el paciente se beneficie del flujo de oxígeno con la apertura de la vía aérea. Entonces estos son los métodos manuales, mecánicos, y seguirían los transtraquiales con los dispositivos avanzados de la vía aérea, que ya hay algunos videos más en este canal. Solo recordemos que muchos de esos pacientes, la causa de la disminución del estado de alerta y la obstrucción de la vía aérea es en situaciones traumáticas. Cuidado con la colocación de las sondas nasofaringias, porque estas están contraindicadas en traumatismos craneoencefálicos o traumatismos faciales, porque puede haber una lesión en el piso craneal y al ponerle la sonda irse a intracraneal como tal y pues ser catastrófico. En general, estos son unos tips para la apertura de la vía aérea superior. Muchas de las veces esto se hace en prehospital, pero también es muy útil cuando estamos en hospital previo a la toma de decisiones tal vez de un manejo avanzado de la vía aérea. Si llegaste hasta este momento, dale like al video, suscríbete. Si ya estás suscrito, puedes ser miembro intensivo del canal y pues nos vemos a la próxima. Recuerda dejar tus comentarios y críticas constructivas. Bye.
Muy bien. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, pues aquí agregué este tipo de demostración a través del video para que ustedes vean cómo es que se colocan las dos cánulas que vamos a utilizar en la práctica. Entonces, la intención es de que ustedes pues estén más familiarizados con el procedimiento y pues tratemos la manera de poder hacer la práctica de una manera pues más vivencial y que nos sirva a nosotros para poder mejorar nuestras destrezas específicamente. Bueno, entonces aquí como ya mismo terminó el doctor Zamarrón, pues hablábamos precisamente de que hay otros dispositivos que ya son dispositivos avanzados de manejo de vía aérea. Y estos dispositivos avanzados, pues aquí vamos a encontrar primero a la primera categoría que se llaman supraglóticos. Y si ustedes se recuerdan a la primera clase donde hablamos de anatomía, dijimos que justamente la glotis es el límite, está dado por las cuerdas bucales. Entonces, todo lo que está por arriba de las cuerdas bucales, entonces le vamos a llamar supraglótico. Y todo lo que está por abajo de las cuerdas bucales, pues entonces ya vamos a hablar de infraglóticos. Básicamente, cuando hablamos de un dispositivo infraglótico, pues estamos hablando única y exclusivamente de los tubos que van directamente a la tráquea. Ahora, cuando hablamos de dispositivos supraglóticos, pues tenemos esta variedad que ustedes están viendo por acá, la mascarilla laringea, la mascarilla gel. De estas mascarillas laringeas, incluso hay varios tipos de mascarillas laringeas, o sea, no es una sola, ¿va? Entonces hay diferentes tipos y diseños, pero en el curso pues vamos a aprender a poner una mascarilla laringea. En este caso vamos a usar una ProSeal, como la que ustedes están viendo acá y se las estoy enseñando más o menos. Esta es la que vamos a utilizar en la mascarilla laringea ProSeal. También vamos a utilizar la mascarilla iGel para poder hacerlo y pues solo mencionarles que existen otros dispositivos como el combitubo y el obturador esofágico. Entonces vamos a hablar primero de la mascarilla laringea. La mascarilla laringea, que es esta justamente, ¿verdad? Es un dispositivo supraglótico para el manejo de vía aérea. Es una mascarilla que está libre de látex. Existen de varios tipos, ¿va? Una es, incluso hay variedad reusable, como en el caso de esta, que es una variedad reusable. Incluso cuando esta marca, que es la marca original, empezó a surgir, estas mascarillas eran dispositivos extremadamente caros. Hoy todavía, pues, pero no tanto como eran al principio. Pero la ventaja es que tenía la posibilidad de ser, digamos, reusada, entonces uno podía pues usarla bastante tiempo. Luego pues salieron unas que son mucho más económicas, que son de otro tipo de materiales y que son básicamente desechables, ¿no? Entonces estas pues obviamente pues empezaron a ser con mayor, empezaron a tener más aceptación para poder, digamos, utilizarse de una forma pues más práctica. La mascarilla laringea tiene una pequeña cazoleta, ¿va? Esta sirve para que se sitúe sobre la hipofaringe. La cazoleta es esta cosa que ustedes ven acá y esto va a quedar justamente sobre la hipofaringe de esta forma, ¿va? Y si ustedes pues son más observadores, pues ahí van a ver que tiene un agujero de ventilación que es por donde va a ingresar el aire que voy a mandar yo a la hipofaringe. Eh, básicamente sobre la entrada de la glotis, ¿va? Tiene un tubo curvo, ¿va? Con una conexión en el extremo proximal. Entonces aquí está el tubo curvo, ¿va? Ustedes lo ven, aquí está la conexión que menciono. Y en este caso y en específicamente este tipo de mascarilla, si ustedes ven, esta viene acompañada de otro tubo. Este tubo tiene un orificio de salida justamente para que esta parte de la punta, al colocarse sobre la hipofaringe, así justamente esta parte que es la puntita queda justamente sobre el esófago. Entonces ahí en la punta, si ustedes ven, tiene un agujero de un canal, ¿sí? Y a través de este tubo largo que tiene acá, yo puedo introducir una sonda para aspirar el estómago. Este diseño de máscara laringea surgió como alternativa directa para pacientes que tienen o chance de estómago lleno, como mujeres embarazadas o pacientes que no cumplen ayuno. Entonces uno puede usar este tipo de mascarilla para que me dé mayor seguridad de poder, digamos, por un lado abordar la vía aérea con la parte de esta prácticamente y el agujero de ventilación y al mismo tiempo al usar este agujero a través del canal, ¿sí? Podemos nosotros aspirar el esófago, el estómago para poder facilitar o disminuir el riesgo de facilitar el vaciado gástrico y disminuir el riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿verdad?
Entonces recuérdense que esta mascarilla es un diseño especial que se llama ProSeal y tiene esas características especiales extras. Ahora la que estoy describiendo acá, pues es la básica o la general, la que no tiene el tubo extra, sino que tiene algo más que vamos a ir mencionando dentro del contenido de este tema. La mascarilla laringea entonces nos va a permitir a nosotros ventilar con una presión positiva que no debe ser superior a 20 centímetros de agua. Todos los componentes están libres de látex, ¿va? Y se esterilizan en autoclave. Esta es para este tipo que les digo que son reusables, ¿va? Y permite su reutilización hasta 40 ocasiones. Estas que son reutilizables se podían usar entonces en su momento hasta 40 veces con seguridad, ¿va? A partir de ahí, pues una gente pues lo sigue usando, pero eso ya no es seguro. Entonces, con seguridad hasta 40 veces. Las otras que son desechables, su nombre lo dice, son desechables. También he encontrado en algunos hospitales que le entregan a uno reesterilizadas esas mascarillas, ¿verdad? Y eso no se puede hacer. Esas mascarillas no son reesterilizables. Y mucho menos si las meten en óxido de etileno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que el óxido de etileno es un altamente cancerígeno, ¿va? Y se adhiere a los materiales como estos, ¿va? Entonces, a la hora de que yo introduzca eso en el paciente, yo estoy exponiendo a mi paciente a una contaminación por óxido de etileno y eso pues generalmente puede predisponer después a que el paciente pues desarrolle algún tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, importante tener en cuenta esas consideraciones extras que a veces uno no entiende o que no le dicen a uno en el hospital y uno solo esteriliza, 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 pero este tipo de cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, entonces las mascarillas van a ser como una alternativa, en este caso esta, ¿verdad? La laringea como una alternativa a tubo endotraqueal o máscara facial, está indicado en pacientes que tienen una vía aérea más difícil, facilita la ventilación y el paso de un tubo endotraqueal en algunos casos. Esto es importante también, porque digamos algunas como esta, también tienen un canal, por ejemplo, por el canal de ventilación que está acá, si yo puedo introducir un estilete, ¿sí? Ese estilete es como una guía plástica que puedo introducir por él y esto me va a salir a mí acá por el agujero de ventilación, que como mencioné al inicio, pues está cabal justamente encima de la glotis, o sea, aquí abajito me van a quedar las cuerdas. Entonces, si yo meto ese estilete y lo continúo un poco más, prácticamente yo tengo abordada ahí la vía aérea y subglótica. Entonces, si yo lo que quiero hacer es cambiar a un tubo, entonces saco la sonda y en el estilete se va a quedar metido y ahí puedo cazar el tubo endotraqueal y hacerlo llegar, ¿va? Como una guía para meter el tubo. Entonces, estas mascarillas también se pueden utilizar con ese fin. O sea, solo es para mientras en lo que logro me pasar un estilete y posteriormente a eso, ya con el estilete metido, saco la máscara, dejo el estilete y a través de eso, pues deslizo lo que va a ser pues básicamente mi máscara, mi tubo endotraqueal, ¿verdad? Eso es cuando el paciente es muy complicado de entubar, sirve como con ese fin también, ¿verdad? También recordemos que es una vía aérea de emergencia en situaciones donde el acceso es muy difícil, ¿va? Entonces, si yo no tengo un laringoscopio, si yo no tengo tubos endotraqueales, entonces se hace muy fácil, muy práctico que yo venga y pueda llegar directamente con una de estas y fácilmente abordo la vía aérea y yo tengo pues protegido al paciente. Estas se pueden cargar en la maleta, ¿va ustedes? De emergencias y yo pues puedo, digamos, facilitar la ventilación de un paciente que requiera este tipo de atención sin que esté en un lugar hospitalario propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, algo que por supuesto debo de manejar es que cada mascarilla va a tener tiene también un balón, ¿va? Si ustedes se dan cuenta, tiene un balón. Este es el dispositivo con el que se llena el balón, ¿sí? Ahí está, sería esto. Entonces, y esto va directamente a esta parte de la calzoleta. Esto se mantiene con cierto aire o totalmente inflado o desinflado, ¿va? Pero básicamente hay que inflarlo, ¿va? Entonces, va a depender del tamaño. Así va a ser el volumen de inflado que tiene esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, también hay diferentes tamaños, que va desde la número 1 hasta la número 6. Entonces, una número 1, que es una bien pequeñita, ahí se las voy a mostrar porque sí tenemos,
pues tiene un volumen de inflado de 4 ml, ¿verdad? Y esa solo se usa en neonatos. Estamos hablando bebés que tienen menos de 5 kilos, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de pacientes está indicado. Luego tenemos la 1.5 que ya usa 7 ml de volumen y esa está indicado para recién nacidos o bebés en general que tengan entre 5 a 10 kilos. Y estamos hablando de la número 2 que es con 10 ml. Aquí estamos indicada para niños entre 10 a 20 kilogramos. Luego tenemos la 2.5, que eso es para volumen de inflado ya 14 ml, niños de 20 a 30. La número 3, que usa 20 ml, y esa es para adultos que sean menores de 50 kilos. Esta que ustedes están viendo es una número 3. Entonces, nosotros la vamos a utilizar en el maniquí porque el maniquí se adapta perfecto a esta, ¿verdad? Y es, pues, pero digamos, en la práctica sería para un paciente que tenga menos de ¿cómo se llama? De 50 kilos. La número 4, pues es para adultos más grandes, va, usa 30 ml de llenado y aquí estamos hablando, la mayoría de adultos va de 50 a 70 kilos. La número 5, 40 ml, ya estamos hablando de adultos más grandes, va entre 70 a 100 kilos. Y la número 6, que es la más grande, un volumen de llenado de 50 ml para adultos que superan los 100 kilogramos, ¿va? Entonces, en este caso, pues uno puede hacer la selección del dispositivo dependiendo del peso del paciente o del tamaño del paciente. ¿En qué casos pues no podemos usar una mascarilla laringea? Pues la primera pues va a ser que tenga una apertura oral limitada, entonces apenas abre la boquita, ¿verdad? Entonces eso no me sirve porque yo necesito poder meter mi mano ahí y esto no me va a dejar meterla adecuadamente, ¿verdad? Ya vamos a ver la técnica de inserción en un momento. O si el paciente tiene algún tipo de patología faríngea o faringolaringea, entonces tampoco se puede. O si el paciente tiene mucho riesgo de broncoaspiración, embarazadas, pacientes con estómago lleno, bolos, ¿va? Pero, y aquí viene esta variación, ¿va? Esta que les dije, que tiene ese tubo extra adicional, sirve precisamente para contrarrestar ese riesgo que está ahí. Esta se puede utilizar en pacientes que tienen este tipo de problema, ¿va? ¿Por qué? Porque tiene ese canal en el que yo puedo conectar aspiración rápidamente, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado se puede utilizar, pero una mascarilla Prosil, que es especial para pacientes que tienen riesgo de estómago lleno o broncoaspirar, ¿va? Bueno, vamos a la técnica de inserción. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, la mascarilla tiene que estar desinflada en su cazoleta, ¿va? Esta parte de acá tiene que estar desinflada. En esta parte superior vamos a lubricarla bien con lubricante a base de gel, ¿va? De agua, perdón, que es el famoso Calle, ¿va? De la marca Calle, o hay otras marcas, pero lo importante es que vamos a colocar lubricante a base de agua, la vamos a pegar básicamente al cielo de la boca, si ustedes se dan cuenta se agarra de esta parte y la vamos a introducir como que si fuera tragar el bolo alimenticio, así, ¿va? Entonces aquí está la boca y la estoy resbalando por el cielo de la boca así para que como si estuviera tragando. Cuando yo siento que me topó la mascarilla, entonces yo voy a insertar mis dedos y con mis dedos la voy a empujar un poco más hacia abajo para que quede justamente sobre la región supraglótica, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso. Se desinfla la mascarilla, ¿va? Totalmente, ¿va? La lubrico en la superficie posterior con lubricante hidrosoluble, o sea, a base de agua, y luego la agarro del espárrago, ¿va? O del lápiz, o sea, básicamente del tubo, ¿va? Como que estamos viendo acá, aquí de esta forma, así, se agarra de esta forma, y yo voy a hacer entonces resbalar la mascarilla, ¿verdad? Como les estaba mencionando, hasta que llegue a topar, ¿va? ¿Sí? Entonces, cuando yo siento que esto, recuerden que la posición de la cabeza también es importante, ¿va? La posición del olfateo, igual hacia atrás, ¿va? Y cuando yo siento que ya topó en el paladar duro, topó, ¿va? Ya no pasa más, entonces ahí introduzco mi dedo para que mi dedo pues la empuje hacia donde tiene que llegar de una forma gentil, ¿va? Obviamente para hacer todo esto tengo que estar bien seguro que el paciente pues está paralizado, está sedado, ¿eh? Que obviamente yo no voy a meter mi dedo así de esa forma ahí porque si el paciente está consciente pues me muerde, ¿va? Y me arranca el dedo. Bueno, ya que al final pues se colocó de esa forma, entonces todavía yo hago una presión más, o sea, empujo un poco más, ¿verdad? Con mi otra mano, ¿va? Para que yo pueda, digamos, retirar mi dedo. Entonces la otra mano empujó y con mi otra mano pues me retiro, ¿va?
Inflo el balón con la cantidad de aire que le toque según el número de mascarilla, ¿verdad? Para que se haga un perfecto sellado. Y posteriormente la mascarilla me va a quedar de esta forma, prácticamente sobre lo que es la región supraglótica para que entre el aire directamente a la parte, como les había mencionado, en la glotis, ¿va? Entonces, adecuadamente colocada va a quedar más o menos de esta forma como estamos viendo. Entonces, ahora vamos a ver el video de cómo se coloca una de estas. Hola, vamos a repasar la colocación de la máscara laringia, este dispositivo supraglótico que debe utilizarse solamente en aquellos pacientes que están en estado de inconsciencia para evitar obviamente el reflejo de vómito, y la cual vamos a utilizarla eligiendo el número en función al peso del paciente. Existen diversos modelos de máscaras laringias, en general todas traen un número y el peso para el paciente, que es justamente lo que nosotros vamos a considerar a la hora de elegir el tamaño. Existen máscaras laringias para neonatos y para adultos, y en el caso de adultos con obesidad mórbida lo que tenemos que tener en cuenta es el peso ideal de ese paciente, y en función de eso elegir el número. Esta máscara laringia tiene, digamos, podríamos decir, distintos componentes. Tiene un tubo con un conector universal que se adapta exactamente al ambú, como también podría ser al respirador. Tiene un globo de material blando que va a ser en definitiva lo que al insuflarse va a dejarla anclada. Tiene un orificio que va a estar enfrentado con la glotis, y tiene un canal con un terminal para que podamos insuflar aire, y de esa forma que este globo se quede unido a las paredes. La cantidad de aire que vamos a insuflar está indicada en el mismo tubo. Recordar que esta máscara laringia es, como todo dispositivo supraglótico, un dispositivo que no asegurará la vía aérea, o sea, no va a permitir el ingreso del aire en cualquier situación, dado que en el caso de un edema de glotis no permitirá el paso del aire, como si lo permitiría la intubación endotraqueal, y además tampoco termina de asegurar la vía aérea, porque si un paciente vomitara, podría eventualmente ingresar vómito a la vía aérea. Por eso es que también existen distintos modelos de máscara laringia, algunos de los cuales tienen un segundo canal, un segundo lumen, que permite el paso de una sonda nasogástrica que en alguna forma libera la presión gástrica, evitando la regurgitación. Para colocarla, primero que nada tenemos que asegurarnos que el balón esté totalmente desinflado. Segundo, lubricarla. Tercero, vamos a colocar nuestra mano, nuestros dedos, entre la unión del tubo con el globo, porque esto nos permitirá hacer fuerza a la hora de introducirla en la boca del paciente. La vamos a tomar con la mano dominante, o sea, con nuestra mano más hábil, y con la otra abriremos la boca del paciente con la maniobra del chasquido. Obviamente, si el paciente tiene prótesis dentarias, habrá que sacársela. Habrá que tener seguridad de que no tenga ningún objeto extraño, ningún cuerpo extraño en la vía aérea, para evitar profundizarlo a la hora de colocar la máscara laringia. Y la forma de colocarla será empujando contra el paladar duro y deslizándola para que llegue hacia los cuerpos piriformes, que se enclave contra el esófago. Ahora después, en un modelo anatómico, mostraremos cómo queda enclavada en el esófago, y ahí se inflará para que quede anclada en ese lugar.
En realidad no tenemos que tener miedo de colocarla porque este dispositivo no puede ir a ningún otro lugar que no sea el que nosotros pretendemos, o sea, el esófago. Acá quería mostrarles un poco la anatomía de la vía aérea. Como verán abajo está el comienzo de la vía digestiva, ese agujero ovalado que sería el esófago. Acá estamos viendo la glotis con la epiglotis. Entonces, la punta de nuestra máscara laringea, que como ven en este modelo tiene un agujero, existen distintos modelos, ya lo dijimos antes, va a entrar pegada por el paladar duro y se va a encajar en el esófago, enfrentando el agujero de la máscara laringea a la glotis. Una vez que nosotros insuflemos con la cantidad de aire que nos marca el tubo, la máscara laringea quedará anclada a la vía aérea y de esta forma también cerrará la posibilidad de que pase gran parte del fluido, aunque, como dijimos antes, no asegura la vía aérea, dado que la posibilidad de que si un paciente vomite, se broncoaspire, sigue estando latente. Entonces, tomamos la máscara laringea con la mano dominante, con la más hábil. Recordar, primero, desinflar el balón. Segundo, lubricarlo. Tercero, colocar el dedo índice entre la unión del globo con el tubo, porque esto nos permitirá empujar presionando sobre el paladar blando, sobre el paladar duro, que se deslice hacia su camino a encajarse en el esófago. Con la mano no dominante, con la mano menos hábil, vamos a realizar la apertura de la boca y entonces otra vez empujando con nuestro dedo, primero contra el paladar duro, hacemos correr hasta que sentimos un stop. Ese stop nos va a marcar la llegada de la máscara laringea al esófago y entonces procederemos a inflar el balón con la cantidad de aire indicada en el tubo de la máscara laringea. Esto va a permitir que la máscara laringea quede anclada en la vía aérea. Ok, aquí vimos entonces nuestro primer dispositivo supralótico. Como mencionábamos en el video también, pues tiene sus complicaciones, tiene sus contraindicaciones, tiene varias cosas que puede provocar. Y eso pues nosotros también a la hora de utilizar un dispositivo tenemos que saber qué es lo que viene con cada uno de ellos. En este caso, pues recordemos que como esta mascarilla que él usó es la simple, la sencilla, que no tiene doble tubo, pues sí existe más riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿verdad? Aunque es menos frecuente, pero sí puede pasar, y eso es una complicación grave, ¿verdad? Porque si parte del contenido gástrico se va para la vía aérea, eso puede causar una neumonitis química, o sea, una neumonía química, precisamente por lo ácido del contenido gástrico y los componentes alimenticios que puedan estar ahí diluidos, ¿verdad? Eso es grave, que muchas personas pues no lo toleran y prácticamente mueren por ese tipo de complicación. Por el otro lado, si yo no soy lo suficientemente gentil en la parte de la introducción o soy algo brusco y todo, pues puede ocasionar que el paciente después esté con dolor de la garganta, disfonía, más ronco, ¿verdad? Y por supuesto también si en la técnica de inserción pues soy muy violento, puedo lesionar la úvula o los pirales faríngeos, o si yo no seleccioné el tamaño adecuado y meto una que es muy grande, por ejemplo, le puedo lastimar entonces los pirales de las amígdalas y la lesión de la úvula también es evidente, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el primer dispositivo que vamos a utilizar y que vamos a hacer en la parte práctica del taller. El segundo dispositivo que vamos a utilizar es la mascarilla iGel. Esta mascarilla iGel o iGel también se conoce, es la versión británica de la mascarilla laringea, ¿verdad? Entonces empezaron los europeos a buscar una forma mejor de hacer una mascarilla que según ellos sea más fácil de usar y más práctica para fines
¿cómo se llama? De inserción, ¿va? Que sea menos complicado colocarla, ¿verdad? Y esto, además de eso, tiene otra característica especial. Está hecha de un material específico que cuando recibe el calor de la vía aérea del paciente, esta se pega, se adapta perfectamente a la anatomía de la vía aérea del paciente, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya un sellado más adecuado, ¿verdad? No necesita ningún banquito de inflar, ¿va? Porque como esta se adapta y sella perfectamente, entonces de esa manera, pues no se desplaza, ¿verdad? Tampoco puede, digamos, lesionar porque se está adaptando prácticamente a la anatomía propia ¿cómo se llama? De la vía aérea del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque fue diseñada con una estrategia como de espejo, como ustedes pueden ver, ¿va? Imagen en espejo, en el que se incluye la lengua, la base de la lengua, el epiglotis, los repliegues epiglóticos, ¿va? Entonces, toda la mascarilla está diseñada como que si fuera una imagen de la vía aérea y cuando esta pues detecta el calor, se adapta perfectamente a estas estructuras y hace pues un sello sobre esas estructuras para que pueda ocasionar la ventilación adecuada. Ahora, quiero que ustedes sean observadores en esta imagen que les estoy poniendo acá. Si se dan cuenta, a pesar de que la mascarilla viene y tiene, digamos, un sello permanente en la vía aérea, esta es el agujero de ventilación y va a quedar directamente sobre la región supralótica y la punta que ustedes ven, pues se va a meter directamente en la parte esofágica, ¿va? Entonces, esa parte esofágica tiene una apertura, si se dan cuenta, tiene un pequeño canalito, ¿va? Y ese canalito sirve precisamente para poder facilitar ahí la colocación de una sonda que me pueda dar a mí aspiración permanente en el paciente o que yo pueda, digamos, estar aspirando cada cierto tiempo cuando yo vea o considere pertinente hacerlo. O sea, también me da el chance de poder aspirar, digamos, como la Procil, ¿verdad? Que les había mencionado inicialmente, solo que este es otro tipo de mascarilla, ¿verdad? Esta se llama iGel. También la vamos a usar nosotros en la práctica, ¿verdad? Con el maniquí, ¿verdad? Bueno, entonces, los componentes de una mascarilla ProSeal son una armadilla suave que no es inflable, ¿verdad? Esta se sella directamente en la entrada del aire, vamos, o sea, al meterse, ¿va? Entonces es menos traumática que la mascarilla laringea porque la mascarilla no se infla, ¿verdad? Tiene un canal gástrico, ¿verdad? Que permite el paso de una sonda nasogástrica para poder vaciar el estómago. También puede eliminar restos de gas, ¿va? Porque uno cuando está ventilando a veces, pues infla el estómago también, entonces uno puede a través de ese canal aspirar el gas que se pudo haber metido a la vía digestiva, ¿verdad? Y la iGel número 1, pues no tiene canal gástrico porque es muy pequeña, pero todas las demás sí tienen canal. Por ejemplo, desde la iGel 1.5, ustedes van a ver que permite el paso de una sonda nasogástrica número 10, la 2 y 2.5, 3 y 4, una sonda nasogástrica número 14, y la número 5, que es la más grandota, pues va a permitir el paso de una sonda nasogástrica número 14. Eso es a través de su canal, ¿va? Para que ustedes pues se den cuenta de que sí se puede hacer esto de esta forma, ¿va? Tiene un soporte epiglótico, ¿va? Que previene la caída de la epiglotis, o sea, la mantiene abierta, ¿verdad? Y evita la obstrucción de la vía aérea. Además, también previene el movimiento del dispositivo hacia arriba, hacia abajo, el movimiento extremo distal hacia el esófago, o sea, la mascarilla no se mueve, ¿verdad? Tiene un estabilizador de cavidad bucal, ahí vamos a ver eso. Eso está diseñado a través de una curvatura y hay una parte dura, ¿verdad? Que es donde, a pesar de que el paciente pueda morder o algo así, pues la mascarilla no se obstruye porque es una cosa dura que no permite, digamos, que se colapse con una mordida del paciente. Y finalmente, pues tiene un conector de 15 milímetros, que es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, colocar el dispositivo con el que vamos a ventilar, ¿va? Entonces, acá ustedes están viendo la estructura de una anatomía iGel, ¿va? Entonces, lo importante es esta pieza que les decía, que es la que evita las mordidas, el canal que va aquí, que es y sale hasta la punta donde queda el esófago, que es para aspiración gástrica, ¿verdad? Y la parte ventilatoria, que es el canal central que ustedes ven, protegida a los lados por un gelva, por eso se llama gelva. Y finalmente esta parte que es una imagen en espejo de la vía aérea y lo que va a hacer es sellar perfectamente a la hora de que haya pues contacto con el calor.
Como les había mencionado, hay diferentes tamaños, ¿verdad? Va desde las pediátricas, desde la 1 hasta la 2.5 y las de adultos que son desde la 3 hasta la 5. La elección del tamaño va a depender de la conformación anatómica del paciente y va también orientada por el peso, igual que las otras mascarillas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la 3 es de pacientes de adulto pequeño, de 30 a 60 kilos, y cuando tenemos adultos grandes que sobrepasan los 90 kilos, pues se usa la número 5. Esto, fíjense que les quiero comentar esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso específico, yo he tenido pacientes que sobrepasan los 100 kilos, ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente que tenga más de 100 kilos, por teoría le debería de tocar una iGel número 5. Más sin embargo, ustedes se van a dar cuenta en el uso de estos dispositivos que el peso va a depender más del peso ideal que realmente del peso real del paciente, porque la anatomía de la vía aérea, yo he visto muchos pacientes que son bien gordos, pesados, digamos, ustedes dirían, bueno, con el peso que tiene le tengo que poner la más grandota, pero su vía aérea no es tan grande. Entonces, si yo coloco una 5, no le pasa, no le cabe, y entonces obviamente no voy a utilizar ese tipo de número, ¿va? Entonces, yo lo más grande que he utilizado, aún con paciente sea grande, pues es la número 4. Entonces, nunca he tenido necesidad de usar un número 5, aún cuando el paciente sea muy superior a los 90 kilos, ¿va? Entonces hay que considerar eso también. Y muchos adultos, especialmente mujeres, a pesar de que no sean de 60 kilos, pues se manejan perfectamente con una número 3, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan eso como en consideración también como algo importante. Bueno, la técnica iGel, pues se presenta que esta viene una calzoleta, una almohadilla especial, ¿verdad? Que sirve para mantenerla bien, ¿verdad? Se debe de lubricar también a la hora de insertarla, ¿verdad? Y se lubrica con un gel que sea hidrosoluble, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, en la parte lisa, no en la parte, digamos, de donde está la parte anatómica de la mascarilla, ¿verdad? Se sujeta con firmeza, ¿verdad? Entonces, y se dispone como para similar a la otra, como siguiendo el bolo alimenticio, posición de olfateo del paciente, se introduce de una forma muy suavecita, primero la punta hacia el paladar duro del paciente y se desliza el dispositivo hacia atrás y hacia abajo a lo largo de todo el paladar duro y firmemente hasta notar resistencia. Entonces se mete, aquí en este caso no meto mis dedos, no que la agarro así y la empiezo a meter así hasta que yo sienta que topó, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues más o menos es que ya llegó a la mascarilla donde tiene que llegar y pues se procede a sujetarla con cinta adhesiva para que quede ya en lugar, ¿verdad? Recordemos que ahí pues yo puedo colocar la nasogástrica dependiendo del tamaño que se requiera. Entonces, ahora vamos a ver el video de inserción de esta mascarilla. Hola familia, bienvenidos a un nuevo tutorial de Prehospital TV. Hoy vamos a ver el sistema supraglótico iGel. iGel es una mascarilla laringea de segunda generación que viene muy mejorada de su anterior versión, que es la clásica. Aparece en el 2007 y tiene multitud de ventajas y sobre todo se usa para vía aérea difícil. Entre las ventajas, pues bueno, es fácil inserción, permite una inserción muy rápida. Tiene un canal gástrico por el que podemos succionar o meter una sonda gástrica. Tiene aquí un protector de mordida, esto está duro y evita las mordidas. No necesita inflarse, ya que esta zona es de gel y al insertarlo en la hipofaringe contacta con la mucosa y el calor corporal y se activa y se sella por 9 puntos de sellado. Tiene también esta zona es un estabilizador que lo que impide es la rotación en la cavidad bucal de la mascarilla. Tiene esta pestañita pequeña que lo que hace es que la epiglotis se posa aquí y evita que ésta se repliegue y haya una obstrucción de la vía aérea. Es bueno para pacientes que tienen traumatismos de columna cervical porque no hace falta hacer una hiperextensión. Y no vamos a meter el dedo
como en la laringe, sino que lo vamos a meter con las manos aquí. Así que tiene multitud de ventajas. Como inconveniente, pues tendríamos que su precio es algo más elevado que la mascarilla laringea clásica, que como máximo se puede tener insertado 24 horas y que no previene la broncoaspiración al 100%. Bueno, ¿cómo vamos a seleccionar el número del IGEL? El número del IGEL viene determinado por el peso del paciente. Justo aquí detrás tenéis el intervalo de peso del paciente, que en este caso es un 3, entre 30 y 60 kilos, y es un número 3. Recordaros que no necesita ser inflado, ¿vale? Como en la mascarilla laringea. Siguiente paso que tenemos que hacer es lubricarlo. Para lubricarlo utilizaremos su protector, echaremos lubricante hidrosoluble y lubricaremos la parte posterior. Importante, no tocar con los dedos porque se nos escurriría la mano y no podríamos hacer una buena inserción. La inserción, a distinción de la mascarilla laringea, se hace desde el hueco de mordida. Pondríamos al paciente en posición de olfateo. También se puede hacer sin posición de olfateo, ¿vale? Fijaríamos la lengua y lo meteríamos por el paladar. Hasta que haga tope. Una vez ha hecho tope, ya tendríamos terminada la inserción. Se cogería el ambú, se conecta al oxígeno y haríamos la ventilación. Si disponemos de capnógrafo, pues pondríamos el capnógrafo entre el sistema y el mecanismo de ventilación que vayamos a poner ambú o respirador. Muy bien. Entonces, aquí hemos visto ya los dos dispositivos supralóticos que vamos a manejar en el taller. No quiere decir que sean los únicos, ¿va? Está el combitubo y el obturador esofágico también. Estos pues han entrado un poco en desuso por el advenimiento de estos dos que acabamos de mencionar, o sea, los que ustedes van a ver con más utilización son estos dos, aunque existen los otros que acabamos de mencionar. Entonces, el siguiente paso, pues, es pasarnos entonces ya no a la suprarglótico, sino a la glotis. Y aquí estamos hablando de hacer una intubación endotraqueal. Entonces, para hacer una intubación endotraqueal, básicamente es introducir un tubo dentro de la tráquea del paciente. Recordemos que esto no es algo nuevo, ¿va? Se puede meter a través de la boca, que sería una intubación orotraqueal, o se puede meter a través de la nariz, que en este caso sería una intubación nasotraqueal. Este procedimiento pues no es nuevo, como les vuelvo a mencionar, sino que desde 1913, eso quiere decir que hace más de 100 años, pues ya se viene haciendo, y en este caso fue este señor Clevalier Jackson que describió el uso del laringoscopio, o sea, el aparato que nos sirve para permitir ver la laringe y específicamente las cuerdas bucales. Recordemos que el 33% de las demandas médico-legales que hay en el caso de anestesiología y emergenciología, pues son precisamente por un mal manejo de la vía aérea o complicaciones relacionadas con la vía aérea. El 85% de los casos pues son algún grado de lesión cerebral hipóxica o muerte como secundario a una inadecuada ventilación porque no corroboré o no coloqué adecuadamente el dispositivo que estoy utilizando para ventilar a mi paciente y específicamente la intubación. En la intubación, pues el riesgo más importante para que se presente ese tipo de problemas es que yo introduzca el tubo no en la vía aérea, sino que me vaya para el esófago. Como ustedes se dan cuenta, está ahí cerquita, pero yo tengo que, digamos, visualizar las cuerdas bucales para poder saber que estoy introduciendo el tubo exactamente en el sitio que corresponde. Si yo no logro ver las cuerdas bucales, pues hay métodos para confirmar que yo hice una adecuada intubación o no. El problema es que a veces yo no hago esa verificación y como consecuencia de eso, pues sí me puedo meter en problemas serios precisamente porque no verifiqué, yo lo dejé así, el paciente se quedó así y lo trasladé 1 hora y media entubado en el esófago, entonces ya se imaginan ustedes, ¿va? Esto pues obviamente va a ocasionar un riesgo importante de lesión cerebral por falta de oxígeno, ¿verdad?
Bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar va a ser nuestro tubo orotraqueal. Y este es un tubo orotraqueal con todos los componentes. Hay variaciones, como voy a mencionar en un momentito, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes vean que en este caso, este tubo que ustedes están viendo es un tubo que tiene todos los componentes. Está una parte transparente, ¿verdad? Que es cloruro de polivinilo, el material con que se hacen los tubos orotraqueales. Aparece en la parte de su cuerpo una serie de mediciones, 22, 24, 26, 30, etcétera. Aparece también el diámetro interno que tiene el tubo y el número del tubo también. Aparte de eso, tiene un balón acá que ustedes ven que se infla y en este caso específico tiene un canal accesorio, este caso, este tubo. Este canal accesorio ya la mayoría de tubos no lo tiene, o sea, esto no viene ahora, este es un tubo clásico con todas sus partes, pero esto ya casi ningún tubo lo trae. Y entonces ustedes van a ver que los tubos son así y tiene esto que es el conector para poder inflar el balón y el conector universal que me permite a mí ya sea conectar un bolsa de ventilación manual, un tubo en T o incluso pues un ventilador si fuera el caso. Ahora, los tubos más modernos acá también tienen un agujerito oval que se conoce como ojo de Morphy o agujero de Morphy, que sirve para que no se tape el tubo a la hora de secreciones. Antes solo venía la apertura aquí, entonces con esto se llenaba de secreciones, aquí se metía moco, pues ya no había forma de destaparlo. Entonces, acá ahora pues traen un agujerito, algunos traen uno aquí y el otro lado, que es un agujero de Morphy que sirve para poder sacar el aire por uno o por otro lado y evitar que se tape pues totalmente el tubo, ¿va? Entonces vamos a ver ahora el equipo que yo necesito para hacer una intubación. Primero, pues vamos a ver que hay equipo sistémico, laringoscopio, tubos endotraqueales, las cánulas bucofaringeas, que ya vimos que hay varios tipos, ¿verdad? Los conectores o adaptadores a los tubos conjugados, la mascarilla para ventilar, pinza de McGill nos va a servir especialmente si va a hacer intubación nasotraqueal, las sondas de aspirar, ¿va? El equipo especial para que se requiera para algún caso muy puntual, las hojas y laringoscopios especiales que también existen y en algunos casos también podemos hablar de broncoscopios de fibra óptica, flexibles o rígidos, que eso ya es, digamos, cuando yo no puedo lograr ver con un laringoscopio convencional las cuerdas bucales. Hay diferentes tipos de mangos y diferentes tipos de hojas para realizar una intubación endotraqueal, ¿va? Las más comunes y las más utilizadas son las de Miller y la de McIntosh, ¿verdad? Pero también existen otros especiales como la de McCoy. Entonces voy a enseñarles algunas imágenes de ellas en un momento. Para seleccionar el tubo, vamos a ver que los tubos endotraqueales para personas que son mayores de 18 años se basan en el sexo del paciente y su altura. Los tubos endotraqueales número 7 a 8 milímetros se utilizan en mujeres y los 8 a 9 en hombres. Ahora aquí vamos a parar también. Estas mediciones no son correctas para personas guatemaltecas. O sea, esto estamos hablando aquí más para personas extranjeras. Ustedes van a ver que pocas veces un tubo número 7 le cabe a una mujer guatemalteca. Yo le meto un tubo de ese tamaño a la mujer guatemalteca y le hago de lata la glutis, ¿va? Ustedes, entonces, normalmente uno pone un tubo 6 a 6.5 en mujeres y 7 a 8 en hombres en Guatemala. Difícilmente uno usa un tubo mayor a 8 en un hombre, aunque sí en algunos casos, pues un 8.5. Yo jamás he puesto un tubo número 9 en hombres en más de 20 años de práctica de anestesia, ¿va? Entonces, créanme que no es común que uno meta un tubo de ese tamaño, ¿va? Ahora, si la persona es baja, es decir, que pequeña, 1.50, como la mayoría de mujeres guatemaltecas, ¿va? Entonces uno utiliza un tubo más pequeño. Entonces yo le estaba comentando, la mayoría de mujeres guatemaltecas usan tubos 6 o 6.5. Si es más alta, es decir, mayor a 1.80, se usa un tubo más grande. Como le vuelvo a repetir, yo no he visto mujeres guatemaltecas de ese tamaño. O sea, sí hay, por supuesto, pero el tubo más grande que ha utilizado una mujer guatemalteca es alrededor de 7, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener como consideración también y ver a la paciente, ¿va? Entonces, hay un dicho que dice así como es el sapo la pedrada y esto se aplica para esto. Entonces, uno tiene que ver que estas medidas son para mujeres extranjeras, ¿va? O sea, mujeres americanas probablemente, que son unas bien grandes, ¿va?
Bueno, los recién nacidos usan un tubo que es de 2.5 a 4, los bebés que son menores de 6 años, 6 meses, perdón, de 3.5 a 4, los bebés que están entre 6 meses y un año de un 4 a un 4.5, y los niños de 1 a 2 años de 4.5 a 5, y los niños mayores de 2 años se hace con una fórmula. Se divide la edad del niño, por ejemplo, 10 años, ¿va? La edad del niño, 10 años, entre 4, o sea, 10 dividido 4 sería 2.5 y se le agrega 4. Entonces, en este caso, tendríamos a un niño ¿cómo se llama? De 10 años dividido 4, eso nos da 2.5 más 4, 6.5. Entonces, eso sería por un niño de 10 años más o menos, por fórmula, pero igual tenemos que evaluar el niño, ¿va? Porque ustedes pueden ver de que aquí en Guatemala tenemos niños de 10 años que son bien grandotes, que sí le va a pasar un tubo 6 sin ningún problema, 6.5, pero tenemos niños que son bien de 10 años, bien chiquititos, ¿va? Entonces a eso les vamos a poner un tubo 5, 5.5, algo así, ¿verdad? Dependiendo de cómo sean los pacientes. Bueno, el tubo colocado de manera correcta se debe marcar entre 20 a 25 centímetros de la esquina de la boca. Entonces, volvamos a la imagen del tubo que estaba aquí. Entonces, ustedes se dan cuenta, estas son estas mediciones que aparecen aquí. Entonces, dijimos de 20 a 25 a la esquina de la boca. Entonces, más o menos debe quedar por aquí, mire, de afuera del tubo, ¿va? O sea, la comisura de los labios debe quedar alrededor de esta medida. Si yo lo meto más, o sea, me meto más adentro, eso quiere decir que el tubo se va a ir para el lado derecho por la anatomía de la tráquea que ya hablamos. Y si yo lo dejo muy afuera, pues no voy a ventilar adecuadamente y corro el riesgo que el paciente se me extube, ¿va? Entonces, más o menos, entonces dijimos que tiene que quedar entre 20 a 25 centímetros de la comisura o la esquina de la boca. Luego también hay que medir la presión creada por las vías respiratorias. Y esto ayuda a prevenir daños en la tráquea de los pulmones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el manguito, que es la parte que ustedes ven acá, esto se infla y hay un medidor que se coloca aquí. Eso debe de estar alrededor de entre 20 a 30 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque si yo me paso de eso, supero la presión intracapilar de la tráquea. ¿Eso qué quiere decir? Que le estoy dando demasiada presión ahí, estoy aplastando los vasos sanguíneos que le dan circulación a la tráquea y como consecuencia de eso, yo puedo ocasionar un daño permanente en las cuerdas bucales. Entonces, sí es importante que uno mida esto. Ahora, si yo no tengo cómo medirlo, porque eso tiene un manómetro especial que se coloca ahí, entonces uno presiona esto de acá, lo apacha así con los deditos y esto tiene que permitir que se apache. O sea, tiene que tener aire y presión, pero yo lo puedo apachar. Si eso está bien inflado y no logro pues apachar, eso quiere decir que tiene demasiada presión. Entonces uno lo que hace es con la jeringa pues saca un poco de aire. Aquí en esta parte vamos a colocar una jeringa que nos va a permitir a nosotros inflar este balón que está acá para que quede clavado por debajo de las cuerdas y a la hora que el tubo se va para atrás, el balón no deje que se salga, ¿va? Para eso sirve el balón. Bueno, las hojas del laringoscopio, entonces las que se llaman Macintosh son curvas, ¿va? Y ustedes ven que hay desde la 00 hasta la número 4, que es la más grande. Esto va a depender también del tipo de paciente, del tamaño del paciente. Estas son para bebés, estas son para adultos, ¿va? Un adulto grandotote, pues yo puedo usar una hoja de estas. Yo normalmente casi logro entubar cualquier paciente con hoja 3 casi. ¿Verdad? Entonces, algunas veces pues se usa una 4 y algunas veces muy puntuales y específicas, pues uno usa una hoja Miller mejor, ¿va? Esto es cuando el paciente tiene una vía aérea más difícil. Estas hojas se usan con este fin más directo, ¿va? No es curva. Pues la más grandota, ¿va? Igual número 4, 3, 2, 1, 0 y doble 0, ¿va? Que son para la atención del paciente más grande hasta los bebés, ¿va? Entonces, esto va a variar, entonces, como les vuelvo a decir, dependiendo del tipo de paciente. Y finalmente, pues también hay un laringoscopio especial que se llama de McCoy. El laringoscopio de McCoy, pues tiene la característica, como ustedes pueden ver, que es una aguja Macintosh, pero en la punta, esa hoja, como ustedes ven, es articulada, o sea, hace este movimiento. Y en algunos casos de pacientes de vía difícil, pues al presionar esta palanca que ustedes ven acá, uno puede hacer eso con la hoja, ¿va? Entonces la hoja le permite a ver a uno ahí un pedacito más
para poder ver las cuerdas bucales y ahí ya con esto pues yo puedo intubar a un paciente que en algunos casos es un poco complicado con las otras hojas que mencionamos. Bueno, lo ideal pues sería tener uno de estos, ¿va? Ustedes, ¿por qué? Porque entonces estos es un video laringoscopio, como ustedes pueden ver, y aquí normalmente en esta pantallita que está en este caso encima directo del dispositivo, pues yo puedo ver, ¿va? Y ahí estoy viendo directamente las cuerdas bucales, entonces ahí ya solo es de meter el tubo, ahí va. Pero digamos, también esta pantalla puede estar afuera, ¿va? O sea, en un monitor afuera, y yo puedo estar mandando por señal Bluetooth hacia ese monitor y ahí puedo estar viendo dónde estoy metiendo mi tubo, ¿va? Esto sería lo ideal, ¿va? Poder tener uno de estos. Son muy caros, ¿va? 50,000 quetzales más o menos. Entonces, para que ustedes pues se hagan una idea de lo que cuesta un aparatito de estos, ¿va? Bueno, vamos a ver ahora entonces el video de procedimiento de intubación. Hola amigos, bienvenidos a su canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en este video te voy a enseñar cómo es la colocación de un tubo orotraqueal. Recordando que existen diferentes escenarios en los cuales vamos a manejar un dispositivo avanzado de la vía aérea, como por ejemplo en vía aérea crash, en la cual el paciente se encuentra agónico, en paro respiratorio o paro cardíaco, lo cual no ameritaría en la mayoría de los casos fármacos para colocarle el dispositivo avanzado de la vía aérea. Otro escenario es la secuencia de inducción-intubación rápida, en la cual el paciente lleva una serie de pasos con la finalidad de llevar de conciencia a inconsciencia y de tener mecánica a no tener mecánica respiratoria, acompañada de una estabilización hemodinámica cuando así lo requiera. Otra situación que también está descrita es la secuencia de intubación retardada, en la cual hace énfasis para tratar de controlar la agitación de mi paciente con el uso de ketamina previo a la inducción y parálisis, y por lo tanto que mi paciente tenga un paro respiratorio farmacológico, y al igual que la secuencia de inducción rápida, colocarle un dispositivo avanzado de la vía aérea de la forma más segura. Regularmente en estos escenarios el paciente no cuenta con ayuno suficiente y tiene alto riesgo de una broncoaspiración. El otro escenario es la secuencia de intubación pero asistida por fármacos, o la intubación asistida con fármacos en áreas de quirófano, en la cual el paciente se encuentra con mayor estabilidad clínica, en un entorno programado, con un ayuno de 8 horas a sólido o de 4 horas a líquidos, recordando que la leche es prácticamente equivalente a un sólido. Y estos pacientes pueden ir de conciencia a inconsciencia de una forma más gradual, y de tener mecánica a perderla de una forma también más gradual, y no teniendo el riesgo de broncoaspiración al momento de darle presión positiva. Cualquiera de estas 4 escenarios conllevan a que se realizará una colocación de un dispositivo avanzado de la vía aérea. Sin duda, el tubo orotraqueal es el estándar de oro para asegurar la vía aérea, y se hace con diferentes técnicas. Por ejemplo, laringoscopia convencional, videolaringoscopía, un nasofibroscopio, etcétera. Pero en esta ocasión te hablaré de lo más común, que es la laringoscopía convencional, para lo cual te invito a que vengas al maniquí y lo hagamos juntos. Es muy importante la adecuada colocación de nuestro paciente, tratando de acomodar los ejes, en esta ocasión con una alineación del lóbulo de la oreja hacia la horquilla esternal, aunque también existen algunas otras posiciones como bue o en rampa que facilitarán la laringoscopía. Procedemos a la toma del mango de laringoscopio, en esta ocasión con una hoja curva, la cual tendrá la siguiente característica. Nos posicionamos en la boca, en el lado derecho, desplazamos la lengua hacia el lado izquierdo y avanzamos hacia la base de la misma, situándonos en la vallécula, y una vez situados ahí, realizaremos un movimiento hacia arriba y hacia adelante para tratar de evitar estar lesionando o apalancándonos con los dientes. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, solicitamos el tubo orotraqueal y lo abocamos en la glotis
Una vez que esté abocado ahí entre las cuerdas, entonces solicitamos el retiro de la guía y procedemos a avanzarlo a una posición adecuada. Regularmente, entre 18 a 23 centímetros en la comisura labial en adultos es adecuado para una colocación de forma correcta. Procedemos a inflar el CUF o neumotaponamiento y entonces verificamos que esté colocado en vías aéreas. Recordemos que la capnografía es el estándar de oro para verificación de la misma. Y una vez que verifiquemos con la capnografía, o si no tenemos esta, procedemos de forma clínica a verificar primero en epigastrio, ventilamos, luego en ambas ápices pulmonares y posteriormente en las bases. De esta forma verificamos que mi paciente no tenga una intubación selectiva hacia el bronco derecho. Una vez que ya estemos verificado que esté en vías aéreas, procedemos a la colocación de un fijador, de preferencia uno de fábrica, y siempre teniendo en cuenta que nunca hay que dejar suelto o estar tomando nuestro tubo orotraqueal. Lo fijamos y procederemos a la sujeción de la misma. Y ya por último, una vez sujetado el tubo orotraqueal, procedemos a los cuidados post-intubación, esto acorde al escenario clínico que se nos haya presentado en nuestro paciente. Si has llegado hasta esta parte del video, recuerda darle manita arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y si ya estás suscrito puedes hacerte miembro intensivo para... Ok, bueno, entonces si ustedes se dieron cuenta, eso es la forma pues básica de cómo se hace una intubación endotraqueal. Entonces parece fácil, pero realmente no es tan fácil como ustedes lo ven ahí en el video. Ya cuando uno pues está ante el escenario, pues van a ver que hay muchas veces que uno tiene intentos fallidos, se va para el esófago, empieza a inflar el estómago en lugar de los pulmones, etcétera. Y el doctor acá pues es un experto, entonces por eso se ve tan facilito el poderlo hacer, ¿va? Realmente los maniquís tampoco son, digamos, dan una dificultad técnica básica estándar, pero digamos, hay diferentes escenarios con diferentes tipos de pacientes que hacen que una intubación sea más fácil o más complicada, ¿verdad? Entonces hay que tener todo el equipo adecuado, ¿va? Diferentes tipos de mascarillas, diferentes tipos de hojas de laringoscopio, para poder, digamos, eventualmente tener listo ahí por cualquier situación que se pudiera presentar. Una alternativa para intubación es el famoso estilete luminoso. Entonces, el estilete luminoso, pues es también conocido como transiluminador. Esto se puede utilizar cuando uno tiene un paciente que de verdad no se ve nada, es complicado poder abordar su vía aérea y uno, pues en algún momento dado puede utilizar este dispositivo para poder buscar o lograr una laringoscopía. El principio del estilete luminoso pues es algo maleable, este se dobla, se mueve dentro del tubo endotraqueal y se enciende, y en el momento que se enciende pues va a emitir una luz brillante en la punta. Cuando estamos, digamos, intentando la intubación, entonces la posición de la tráquea correcta, la luz debe verse como un halo brillante rojo, prácticamente bien definido en la parte anterior media del cuello, justo por encima de la escotadura external, ¿va? Entonces recordemos acá justamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver el halo luminoso. Si el tubo se fue para el esófago, que es una posición incorrecta, la luz será mucho más difusa, suavecita, débil, casi invisible, y no se proyecta el halo hacia el cuello como estamos mencionando, ¿verdad? ¿Cómo se hace una intubación con estilete luminoso? Primero, pues siempre vamos a preparar al paciente, lo posicionamos, ¿verdad? Recordemos que debemos de preoxigenar, eso es también en el otro caso de una intubación normal. Esto se hace al 100%, más o menos durante 3 a 5 minutos, o lo que también puede ser también 8 respiraciones a capacidad vital, ¿va? Entonces uno deja que el paciente respire espontáneamente durante 8 veces, oxígeno al 100%, ¿verdad?
Luego, en este caso, como ustedes se dieron cuenta, también el doctor mencionó el escenario de un ambiente controlado. Va a depender mucho de qué condiciones esté el paciente para saber si yo lo puedo sedar o no. Pero si es así, pues le puedo administrar medicamentos que le van a dar una inducción anestésica en la que va a perder la conciencia, le va a dar analgesia y también puedo usar relajantes musculares que lo que van a hacer es paralizarlo para que él no se mueva. Lo posiciono, ¿verdad? Con la cabeza ya dijimos que puede ser en olfateo o en la posición como ustedes vieron en el video también puede ser viable, ¿verdad? Y luego pues se revisa el estilete, ¿verdad? Se verifica que la luz esté funcionando, se dobla el estilete, ¿verdad? Luminoso en la punta para crear una curva como en palo de hockey, ¿verdad? Entonces esto es un ángulo más o menos entre 60 a 90 grados y se sigue, o la otra opción es que como los tubos endotraqueales ya traen su curvatura, uno lo adapta a la curvatura que ya trae el tubo. Se lubrica el extremo distal del tubo endotraqueal, ¿verdad? Eso es para facilitar la sacada del estilete después y se inserta por la boca, ¿verdad? Entonces, con el estilete luminoso activado por la boca del paciente en línea media. Se hace la elevación de la lengua, se usan los dedos de la mano no dominante para retraer la lengua y la mandíbula hacia arriba, ¿va? O un laringoscopio se puede usar también solo para, digamos, desplazar la lengua, como se hizo en el caso del video anterior. Se visualiza la luz de transiluminación mientras se avanza el tubo endotraqueal, se va a observar el cuello del paciente. Hay que tratar que el ambiente esté lo más oscuro posible, ¿va? No con la lámpara encima de la emergencia o de la sala de operaciones, y se dirige la punta del estilete hacia la línea media anterior. Para confirmar la posición, recordemos que la luz se ve brillante y central en la membrana cricotiroidea, aquí arribita, ¿verdad? Entonces, ahí se ve la luz. Eso se llama transiluminación máxima, significa que la punta está alineada con la entrada a la tráquea, y si la luz es difusa y lateralizada, puede ser que el tubo esté hacia otro lado y hay que reajustar la curva del tubo. Cuando pasa las cuerdas, ¿va? Entonces atraviesa la glotis, la luz debe desaparecer o atenuarse significativamente al pasar al tubo de la tráquea, ya que el estilete está cubierto por las paredes de las traqueales, ¿va? Se retira el estilete, se sostiene el tubo endotraqueal firmemente en la parte del lugar donde está el estilete luminoso con cuidado, no de sacarlo, pues no jalar el tubo y traernos el tubo, se infla el balón, se confirma la intubación, como ya lo vimos ustedes, puede ser por canografía o puede ser por auscultación bilateral, ¿verdad? Entonces, importante eso siempre, ¿verdad? Recordar que si tenemos canógrafo, la forma más eficaz de comprobar una intubación es que se use la canografía. Ahora, ¿esto por qué? Porque recuérdense que el CO2 solo se produce a nivel ventilatorio, entonces si tenemos presencia de CO2, pues eso es porque estamos en el pulmón. Si no hay CO2, no estamos en el pulmón, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. Entonces, por eso es que esta es como la forma más fiable de estar seguros que estamos en el pulmón. Si en caso no fuera así, entonces también no tenemos canógrafo, pues se ausculta, ¿va? Primero los vértices de ambos pulmones, luego la región lateral, también auscultamos el epigastrio para ver si no está ahí en el estómago. Cuando ventilamos, oye burbujeo, pues estamos en el estómago. Si por el contrario, pues no se oye y auscultamos los dos vértices de los pulmones y oímos entrada de aire y después las bases igual, pues eso ya nos dice a nosotros que sí estamos en el pulmón. Recordemos que sí debe de ser simétrico, o sea, la entrada de aire debe estar de los dos lados, y si yo no oigo en los dos lados la entrada de aire, quiere decir que me metí mucho y que estoy pues en el lado derecho, solo del lado derecho estoy ventilando. Recordemos, solo se retira un poco el tubo, se vuelve a auscultar y ahí pues ya verifico. Bueno, ¿qué ventajas tiene el estilete? Puede ser exitoso con una visión laringea nula. O sea, yo puedo tener un paciente que no se le ve nada, no logro ver porque es muy obeso, porque tiene daño en la estructura, porque tiene un cuello grandote así, con una apertura oral muy limitada. Entonces, eso es, digamos, grado 4 de una clasificación, se llama Norman-Lane. También puede ser porque tengo una anatomía cervical o faringea que esté pues mal, ¿va? Yo tuve la oportunidad de intubar a un paciente que tenía un síndrome raro, bien raro, tenía la tráquea por un lado, literalmente, ¿verdad? Lo hicimos con estilete luminoso y gracias a Dios fue muy acertada la primera vez, ¿verdad? También permite una rápida identificación de la vía aérea por la iluminación que estamos mencionando. Desventaja pues es que sí, a veces necesita uno pues estar un poquito a oscuras, va a pedir que apaguen las luces para que sea más fácil poder hacer el procedimiento, ¿verdad?
Y como estamos trabajando a ciegas, en algunas ocasiones también puede ocasionar algún tipo de trauma neurofaringe, ¿verdad? Si no vamos dirigiéndonos correctamente. Está indicado especialmente en pacientes con vía aérea anticipadamente difícil, vaya como en el caso de este paciente que les mencionaba. Entonces ya sabíamos que iba a ser complicado, entonces ya lo teníamos listo para manejar a este paciente. También puede ser en pacientes que tengan trauma cervical, ¿verdad? O que tengan inmovilización cervical. Em, Tiene ciertas, digamos, ventajas para casos muy puntuales y específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en escenarios donde la laringoscopía directa tradicional pues no se puede o no se puede utilizar por diferentes razones, entonces no requerimos ver las cuerdas y entonces podemos de alguna manera pues usarlo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas indicaciones. El paciente que está inmovilizado con trauma cervical, ¿verdad? Entonces este paciente pues obviamente no podemos ponerle una posición, no podemos extender la vía aérea, no podemos hacer una laringoscopía pues de una forma, entonces está bastante indicado pues el uso de este dispositivo. La vía aérea difícil anticipadamente, como les mencionaba, esto es a través de una clasificación. Uno puede ver tanto escala de Malapati con escala de Cormac-Lane grado 3, 4A y Malapati 4. Eso me quiere decir a mí que es complicadísima la intubación del paciente. Entonces yo ya puedo venir y decidir de una vez que le voy a entrar con un estilete luminoso, ¿verdad? También con una limitación muy grande de la apertura oral, ya sea por trismo o por trauma maxilofacial, ¿verdad? Entonces es otra indicación importante, ¿verdad? Y como les decía, los pacientes que son extremadamente obesos, ¿verdad? Que básicamente no se pueden poner en rampa porque se obstruyen, ¿verdad? O se entran en problema, digamos, respiratorio importante, entonces es una de las cosas en las que está bien indicado el estilete luminoso. Aquí les puse el video para que ustedes vean cómo se coloca esto. Intubación endotraqueal con estilete luminoso. Los estiletes luminosos son estiletes flexibles con una luz en su extremo distal alimentada por baterías. El principal objetivo de la intubación con estilete luminoso es el de realizar dicha intubación sin que tener que recurrir a la laringoscopía directa. Por lo tanto, es utilizado en situaciones en las cuales la laringoscopía convencional puede no ser ventajosa. Para este procedimiento se requiere la sala oscura. Se coloca el estilete dentro del tubo endotraqueal y se forma un ángulo cercano a los 90 grados para introducirlo por la boca. La entrada traqueal se indica por transluminación en la zona anterior del cuello a nivel del cartílago tiroides. Una buena visualización de la luz nos guía hacia un buen procedimiento. La luz se volverá tenue o desaparecerá si ingresamos a esófago. Se procede a retirar el estilete quedando solo el tubo endotraqueal. Volvemos a iluminar la sala, conectamos el respirador mecánico, aseguramos y fijamos el tubo endotraqueal. Confirmamos un buen acceso a vía aérea a través de la capnografía. Muy bien, entonces con este video pues estamos concluyendo el último tema del día de hoy, que es precisamente el cierre de la parte teórica del curso. Entonces los dejo ahí por si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues estamos ahorita en la fase de comentarios y preguntas. Entonces, si alguien tiene algún comentario o pregunta, pues ahorita lo podemos hacer sin ningún problema. Los escucho. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, yo los voy dejando por acá para poder
Ya solo esperarlos entonces para la parte práctica, para los que vayan a venir en la actividad práctica. Recuerden, vamos a hacer introducción de cánula nasofaringia, vamos a hacer cánula de orofaringia, vamos a hacer dispositivos supraglóticos, ventilación con mascarilla y bolsa de ventilación manual, y vamos a hacer intubación orotraqueal. Entonces, esos son los componentes del manejo que vamos a hacer en la parte práctica. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, pues estamos todavía con tiempo para poder resolverlas. Muy bien. Si no hay ningún comentario, entonces yo les agradezco mucho por haberse conectado a este curso, haber participado en el mismo. Quedamos a la orden y a la disposición ahí por cualquier comentario o duda extra que tenga. El teléfono directo para hacer llegar las consultas, pues es el que se les proporcionó por capacitación del servicio prehospitalario, y los que tienen pues directamente contacto con Medio Hogar y tienen pues el número de Medio Hogar también lo pueden hacer directo a los números correspondientes. Yo pues quedo a la orden y pues los esperamos el fin de semana para la parte práctica. Que tengan todos muy buenas noches, no sé. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos, que descansen.